Hola chicos y bienvenidos al podcast Contracorriente de los jóvenes Contracorriente. Hoy vamos a estar hablando de vino, de telas, de odres. ¿Qué es eso? Sí. Y de Jesús y el Evangelio, que es lo más importante. Sí, bueno, quisimos hacer este podcast en realidad porque este segundo semestre como jóvenes contracorriente estamos con el desafío de estudiar las parábolas. Pero nos faltaban instancias para profundizar un poco más algunas parábolas y ahí nació la idea del podcast. Entonces la idea es que cada uno de estos capítulos vamos a estar reflexionando en una parábola del Evangelio de Mateo. Así es que bienvenidos. Bienvenidos. Y hoy vamos a estar hablando de la parábola de la tela nueva en el vestido viejo y del vino nuevo en el odre viejo. Y la palabra de Jesús dice así. Jesús les respondió, ¿acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, porque el remiendo al encogerse tira del vestido y se produce una rotura peor. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces los odres se revientan y el vino se derrama y los odres se pierden, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos, y ambos se conservan. Esto está en Mateo 9, del 15 al 17. Para saber un poquito de qué estaba pasando en Mateo, quiero que nos devolvamos mentalmente unos capítulos. Y bueno, en los capítulos 5 al 6 está el conocido Sermón del Monte, donde Jesús habla varios temas importantes. Por ejemplo, ahí se encuentra como el modelo de oración, ¿cierto? Jesús habla acerca de la oración, de las ofrendas, y también allí explica del ayuno. ¿Ya? Entonces ya tenemos, digamos, como un antecedente previo del ayuno en el libro de Mateo. Y bueno, después capítulo 8, viene milagros, curación de un leproso, sana el criado del centurión. Y bueno, llegamos al capítulo 9, donde comienzan a ver milagros de Jesús, ¿ya? Esto ha estado pasando como en los momentos anteriores. Y ahora llegamos entonces a este capítulo 9, y quiero que nos devolvamos un poquito, porque como tú decías al principio, leemos esta parábola y uno queda así como, ¿Qué es eso? ¿ya? Ok. Entonces, vamos a devolvernos un poquito. Ya en el mismo capítulo 9, en el versículo 10, dice, el título, llamamiento de Mateo. ¿Ya? Eso estaba ocurriendo en el instante. Y ahora sí, versículo 10. Estando él sentado a la mesa en la casa, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Entonces estaba Jesús a la mesa, sentado, ¿con quién? Con recaudadores de impuestos, ¿cierto? Y si tú nunca has leído los evangelios y no sabes quiénes eran ellos y qué de importante tiene esta frasecita, los recaudadores de impuestos eran, como diríamos hoy día nosotros, como funados. Claro. Personas funadas. No, porque ellos, claro, su labor era cobrar impuestos, pero no eran justos, ¿cierto? Claro. Y en ese momento nadie quería conversar con ellos porque finalmente eran los enemigos. Eran los enemigos, exactamente. Ya, entonces eran muy rechazados y Jesús estaba con ellos, ¿ya? Entonces, cuando los fariseos vieron esto, dijeron a sus discípulos. Aquí voy a poner más contexto. Vamos a The Chosen. Y claro, pues ahí obviamente las construcciones no eran como las nuestras. Y ahí uno puede ver que era como muy público de repente. Entonces estaba pasando algo en una casa, como que todo el mundo sabía y como que pasaba por afuera, ¿ya? Entonces está Jesús sentado a la mesa con los recaudadores de impuestos, pero no era como algo tan íntimo, porque dice que los fariseos vieron esto y dijeron a sus discípulos, ¿por qué come su maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? O sea que nos está diciendo que no solo era una junta de recaudadores de impuestos, sino que probablemente había más gente que, digamos que era de lo despreciado de la sociedad, claro. ¿Ya? Y al oír esto, Jesús dijo entonces, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos.
aquí, paréntesis, esta es una de mis frases favoritas de la Biblia. Y el 13 dice, pero vayan y aprendan lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Amén. Y por eso estamos aquí sentados. Entonces, eso es un poquito lo que está pasando. Y ahora si vamos como al contexto cultural. Claro. El ayuno era parte como de las leyes, ¿cierto? De las normas judías. Y era por ley que ellos tenían que ayunar el día de la expiación, pero además de eso, los fariseos añadían otros ayunos extra. Varios a la semana. Varios a la semana. Ya entonces, en todo este contexto que les hice, es que viene esta pregunta. Yo no sé si te diste cuenta cuando estabas estudiando esto, Ana, pero a mí me pasó que yo estaba leyendo Mateo 9, estaba como, oh, cool, el Señor les está hablando de lo que realmente significa el Evangelio, y ahora le preguntaron acerca del ayuno, y él está así como dando todo lo que significa el ayuno y por qué sus discípulos no tienen que ayunar, y de repente habla sobre telas nuevas en vestidos viejos, y vino en odres, y yo quedé como, ¿qué es esto? ¿Por qué? Como que no es tan fácil de entenderlo a la primera. Claro. ¿Por qué me salta? Está comenzando a hablar del ayuno y después el Mesías salta a... Hablemos de telas. No, y al final, cuando lo estudié y me puse a investigar, a leer un poco más, me di cuenta que el Señor no le importaba responder las preguntas del ayuno. Él estaba respondiendo la misma pregunta una y otra vez. Todos los fariseos, todos los judíos, en partes anteriores, estaban tratando de ver cómo lo agarraban. Como, si yo le digo esto, ¿qué va a pensar de esto? Como, oh, mira, ellos no están haciendo ayuno, o sea, ellos son pecadores, yo soy mejor que ellos. Y hay una cosa que Jesús les dice constantemente, es como, epa, yo no quiero tus obras. Yo no quiero nada de lo que tú estás haciendo, tú no eres más por eso, yo quiero tu corazón, yo quiero que tu corazón esté alineado con el mío, y eso es una de las cosas más importantes. Y si te das cuenta en lo que tú leíste, Jesús citó a Oseas. Yes. Oseas 6. Exactamente, en Oseas 6:6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Holocaustos son sacrificios que hacían los judíos para perdonar sus pecados. Y es muy interesante que Jesús citara a Oseas porque de alguna u otra forma nos está demostrando que el Evangelio está en toda la Biblia. Exacto. No es algo del Nuevo Testamento como muchas personas piensan. Y prácticamente Jesús los está evangelizando con Oseas 6. O sea, vayan y vuelvan a aprender lo que eso significa. No está en tus obras, está en tu corazón. Y esto me viene a la mente cuando él utilizó lo de vino nuevo y remienda de tela nueva. Esto es prácticamente corazón versus obras. Claro. Paréntesis, Nico. Para los que nos están escuchando. No, que pensaba que esto va tan de la mano porque el primer semestre estuvimos estudiando Gálatas. Sí. Entonces, si alguno está escuchando esto y como que hay conceptos o contextos como que están medio perdidos, acá hacemos la invitación. En la temporada que no existió del podcast, en la temporada 0, estuvimos estudiando Gálatas, entonces de repente nosotros hablamos como de harta como con propiedad de este tema, porque lo venimos estudiando igual hace rato. Entonces, paréntesis del paréntesis, invitación a que lean Gálatas, porque ahí les va a quedar esto mucho, mucho más claro. Cierre paréntesis. Sigamos. Entonces, en esta como acción de Jesús de decirles como constantemente, oye, basta con lo de las obras que yo hago, ¿por qué tú no haces esto y yo sí? Claro. Yo sí guardo la ley más que tú, y ¿por qué me vienes a hablar de otras cosas? Se me venía a la mente Colosenses 2, del 16 al 17, que dice, por tanto, que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, o luna nueva, o día de reposo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Wow. Así. Exactamente, es Cristo el objetivo, es nuestro corazón, y si está alineado con el de Dios. No es que yo venga y diga como, Ana, es que yo oro todos los días.
y tú no oras todos los días. O sea, yo estoy más cerca de Dios que tú. No es eso. Y eso es lo que muchos fariseos y judíos religiosos estaban como tratando de decirle a Jesús como, oye, yo ayuno, oye, yo no me junto con pecadores. Y Jesús estaba así como, amigo, no es eso. Y eso es lo que representa como en la parábola el vestido viejo y el odre viejo. Son todas estas como rituales religiosos, todas estas leyes que se tenían que seguir para poder llegar al Señor. Pero al final eran tradiciones sociales, culturales del propio pueblo que no te llevaban a ningún lado. Uh-huh. Y ellos trataban de llegar al Señor constantemente con eso, sacrificando animales, no la ley, comiendo obras. Tales cosas, exactamente, siguiendo un conjunto de reglas. Y al final hemos estudiado, como dijo Ana, desde el semestre pasado, Gálatas, y ahora, y la Biblia siempre habla de que es por obra y gracia de Jesús. No hay nada que tú y yo podamos hacer para poder llegar al Padre, sino a través del Hijo. Y Amén. Eso para mí fue como hermoso poder descansar en eso, ¿no? Y que Jesús sea tan constante en volver a repetir lo mismo, como están perdiendo el punto, no me pregunten de esas cosas, vean que yo solamente quiero su corazón. Claro, y al final, cuando uno se da cuenta de la incapacidad que tenemos para cumplir con todas estas cosas, exacto. Obviamente, tal como dice Colosenses, al final, ¿qué nos queda? Mirar a Cristo. O sea, exacto. Esta es la invitación, como decías tú, Cristo. Me acordaba mucho de otra parábola que está en Lucas 18, que es de el fariseo y el publicano. No sé si se acuerdan. Siento que ese pasaje es tan gráfico de lo que estamos hablando ahora, así que también léalo en su casa, tarea para la casa. En Lucas 18, voy a ir a Lucas, porque siento que es tan gráfico. Claro. Ya llegué. Está en el templo, está el fariseo, el publicano orando, y el fariseo que dice como, ay, gracias Señor, porque no soy como esos otros. Y en el versículo 12, literal, es que quiero leerlo, porque para que no piensen como que esto se nos ocurrió a nosotros. No, es que lo dice literal. Lo estaba diciendo. Cuando él está como presumiendo de su vida cristiana y de estar cumpliendo con los ritos, literal, versículo 12 dice, yo ayuno 2 veces por semana, doy el 10% de todo lo que gano. Voy a decir una barbaridad acá, pero casi es como el típico niño explorador que vemos en las películas, como con las chapitas, así como yo ayuno 2 veces. Es como finalmente eso, o sea, volvemos a como lo que yo estoy haciendo y dejamos de mirar a Cristo. Entonces, Nico. Y tristemente muchos cristianos vivimos así. Exacto. Como, mírenme, yo sirvo, yo canto, yo hago esto, como y evaluamos nuestra vida espiritual respecto a eso. Claro. Y me viene la pregunta porque sí, ya les dije qué significaba lo del vestido viejo y el odre viejo, pero ¿qué significa ahora todo en conjunto? O sea, ¿qué son las telas nuevas en el vestido viejo y el vino nuevo en odres viejos? Y, por ejemplo, en telas nuevas y vestidos viejos, ¿qué es lo que tú entiendes? Lo anoté, porque nos costó esta parte, hay que ser sinceros. Habla como de... Usa las palabras de remiendo, claro. Que en el fondo es como un parche, claro. ¿ya? Como una tela parchada, un parche nuevo en un vestido viejo, ¿ya? Y la tela vieja ya había sido lavada varias veces, entonces ya estaba desgastada, ya había cedido bastante, y al momento de lavar, este parche nuevo se iba a encoger porque iba a ser como su primer lavado, entonces claro. Obviamente iba a quedar en evidencia que no calzaba, y finalmente por eso dice como que iba a apretar como la tela, claro. Entonces no era una buena medida de parche. Eso lo iba a romper más que todo. Claro, lo iba a terminar tallando. Y lo mismo pasa con el odre. O sea, primero entendemos algo breve del vino y lo voy a simplificar porque yo aprendí esto ahora. Y es que al formarse el vino, al crearse el vino, pasa por un proceso de fermentación. Y este proceso de fermentación hace que se expanda, ¿no? Entonces, se va a expandir en el recipiente que lo contiene. Y ahora yo vengo a explicar qué es el odre, porque yo no sabía hasta que estudié esto. Y el odre es un recipiente de cuero. Y
el cuero si ya es usado, ya está expandido hasta donde puede, ya, no se expande más. Y el cuero nuevo se expande con el contenido que tiene. Claro. Entonces, lo que vemos en lo que es lo que representa el vino nuevo es el evangelio. Claro. Es y que si lo ponemos en un odre viejo ya no sirve. Claro. Entonces, el vino nuevo es el evangelio, la gracia por la cual somos salvos, y el odre viejo representa nuevamente a la ley, a los rituales religiosos. Entonces, veámoslo como todo, qué representa todo esto y cómo podemos aplicar la parábola, ¿no? Y lo que Jesús quería decir con esto era que nada de lo que podamos hacer va a cambiar nuestra salvación. Nuestra condición pecadora no la va a cambiar nada que nosotros, pecadores corruptibles, podamos hacer. No hay parche viejo que le pueda como agregar a lo nuevo que Dios ha traído, ¿no? Y quiero hacer explicar algo. Sí, hay que caminar en la palabra del Señor, eso está bien, pero eso lo hacemos por obediencia y amor a Él. Claro, entendemos que si somos hijos de Dios, ¿cierto? Estamos en un proceso de santificación progresiva, es parte del caminar cristiano. Pero acá estamos hablando de otra cosa que en el fondo respecta como a la salvación, ¿no? Exactamente, claro, esto es distinto, porque sí, lo vamos a hacer por obediencia y amor a Él, pero esto no nos va a hacer más salvos que el hermano que tenemos al lado. Es simplemente parte del caminar cristiano, el ir mejorando en estas cosas, ¿no? Porque al final todos podemos fallar en esos como mandatos que el Señor nos manda, valga la redundancia. Y creo que lo más importante de cómo podemos aplicar esta parábola es entender que Jesús nos está diciendo como, saquen ese sistema de sus mentes, saquen ese sistema de obras que pueden acercarte a Dios, porque no es así. Porque no es la obra que te va a llevar a mi Padre, soy yo. Es mi sacrificio, es mi gracia la que te lleva al Padre. No hay ningún otro sacrificio, no hay ninguna otra obra, no hay ninguna otra ley que te lleve a mí. Esto, el evangelio, la gracia, es mucho más grande que la antigua ley. Que sí, la seguimos porque es una buena forma de vivir en santidad. Claro. Pero eso no nos hace salvos. Y acá viene la explicación de todo esto. El evangelio es mucho más grande que esta antigua ley. Por lo tanto, esta ley que queda chica frente al evangelio del Señor, a la gracia hermosa que Él nos dio por medio del sacrificio de su Hijo, no va a poder contenerla. Y no se puede poner la gracia a la antigua ley. Porque es muy chica. No lo va a entender, no va a poder contenerla. Así como el vino nuevo que se está expandiendo no va a poder ser contenido en el odre viejo que ya tiene su tamaño. Amén. Y quiero que nos quedemos con esto en la cabeza. Hay que gozarnos en la gracia y la salvación que el Señor nos dio por medio de su sacrificio, no en nuestras obras. Sí. Porque al final solo Jesús es el único camino al Padre. Sí, como leíamos delante, esta es una invitación a reflexionar sobre cómo estamos viviendo el Evangelio. Como decías tú delante, cómo estamos midiendo nuestro crecimiento espiritual. Porque, siendo sinceros, en una sociedad como de lo productivo y todo, muchas veces medimos nuestro crecimiento en cuanto hacemos. Y claro, sí tiene que haber un fruto, obviamente, lo sabemos. Pero en ningún caso la Biblia nos está diciendo como mientras más hagas, mientras más sirvas, entonces no, o sea, y ahí hay que tener ojo y esta es una invitación a reflexionar en esto Totalmente. mismo. Y ya estamos terminando, pero cuando preparábamos el podcast también aquí salía algo que a veces es muy dañino, sobre todo en las relaciones entre hermanos. Sí. Y no está aquí en los apuntes, pero también esto nos hace caer de repente en la comparación o en juzgar a otros. Y nos ponemos como el fariseo diciendo como, hoy gracias Señor porque no soy como el hermano tanto que... o sea,
la palabra nos terminamos confronta. Pecando igual. Exacto, al final terminamos pecando igual. Entonces, esta es una invitación a reflexionar en cómo estamos viendo el Evangelio, a cómo estamos viendo realmente nuestro crecimiento espiritual. Y si tú estás batallando con esto, si sientes que estás haciendo mucho como porque necesitas algo más, o al revés, quizás te sientes como culpable porque estás haciendo poco, te invitamos a, si no eres de nuestro grupo de jóvenes, que te acerques a tu líder de jóvenes, o si es un hermano de la iglesia que nos está escuchando, que se acerquen al pastor, porque el Señor nos ha dado un evangelio que nos trae libertad. Amén. Libertad. Amén. Y como tú decías delante, tenemos que disfrutar de esta gracia. Tenemos que disfrutar de esta gracia, de que estamos en el nuevo pacto. Gracias, Amén. Señor, por eso. Sí. Entonces también esta es como la invitación con la que queremos que se queden en este primer capítulo del podcast. Amén. ¿Algo más, Nico? Antes de que oremos. No. Dijiste todo, Ana. Dijiste tan hermoso. Sí, así que los desafiamos a que sigan estudiando esta parábola. Hay mucho más, yo creo que uno lo puede sacar, pero... Sí, pero yo creo que está bien quedarnos con el punto más importante, que es Jesús. Como no somos nosotros, es Cristo. Amén. Amén. ¿Te parece si oramos? Padre Celestial, te damos muchas gracias por este momento de grabar, Señor. Te pedimos que a todos aquellos que están escuchando esta palabra, Señor, les traiga gozo del poder disfrutar de tu gracia, Señor, y que puedan experimentar tu verdadero evangelio, Señor. Ayúdanos a conocer y a vivir ese verdadero evangelio en libertad, Dios. Ayúdanos, Señor, a buscar de tu palabra para no caer en estos errores, Señor, y a ser sabios en cómo vivir cada día para honrarte a ti, Señor, y para disfrutar de la hermosa bendición de haber sido reconciliados contigo en Cristo Jesús. Amén. Amén. No sé cómo se despide aquí. Gracias por vernos, escucharnos. Es la primera parte. Saludo a mi mami. Nos vemos luego. Que esté muy bien. Nos vemos en un próximo capítulo del podcast Contra Corriente. Adiós.